Hola, bienvenidos a un episodio más de Una mirada hacia el alma. Estoy contenta de volver a grabar con ustedes este espacio. Soy Romina Goñi, psicoterapeuta, acompañante de procesos, acompañante de círculo de mujeres, círculo de hombres, entre muchas otras cosas, y también bruja. Este capítulo está destinado a la función de las emociones, que me parece un tema muy interesante y que puede servir mucho para, lo mencioné antes, no para hacer un proceso psicoterapéutico, pero para entender de qué se tratan tus emociones, cómo funcionan, para qué sirven y por qué aparecen y cómo gestionarlas. Este tema es un tema que traía mucho en la cabeza, que quería compartir con ustedes desde un taller que hice hace un año con Ricardo, mi hermano, que también es un buscador, un profesional del acompañamiento, y que nos aventuramos a hacer en la playa con un nombre del taller llamado Los Colores de mi Alma. Fue hermosísimo este taller, fue solamente una pincelada de este tema tan expansivo, tan profundo, tan amplio, y nos fue maravilloso. Entonces, eso me hace hoy venir a quererte compartir un poquito de las emociones, de las funciones y de todo lo que pasa ahorita en este momento respecto a ellas. Para poder adentrarnos en este tema, quiero hablar de las 5 emociones, digamos, principales, digamos, como los colores primarios, que son estas emociones a partir de las cuales se deslindan muchas otras tantas emociones. Estas son el amor, la alegría, el miedo, el enojo y la tristeza. Muchas veces las catalogamos como buenas o malas emociones, como positivas o negativas, y lo real es que las emociones todas tienen una función. Al decirte que tienen una función es que aparecen porque nuestro sistema está necesitando resolver ciertas cosas a través de esta emoción. Entonces, partir de que son positivas o negativas, de pronto nos hace bloquear ciertas emociones, no permitirnos vivirlas, y por lo tanto no podemos acceder a la función que tiene cada una de ellas. Entonces, pudiera ser más bien que las clasificáramos en placenteras o displacenteras, muchas veces hablando de que el amor y la alegría son emociones placenteras que queremos repetir y repetir, o muchas veces estar solo en estas emociones y evitar las emociones displacenteras, que podrían ser las otras 3, el miedo, el enojo, la tristeza. Entonces, lo cierto es que puede ser esto, que son placenteras o displacenteras, pero en funcionalidad lo cierto es que todas aparecen para algo que nos da la pauta de desbloquear ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, la emoción de la tristeza tiene una función. La función de ella es permitirnos elaborar los duelos y las pérdidas que llegan a nosotros. Entonces, muchas veces cuando no nos permitimos estar tristes porque en nuestra casa, porque en nuestro sistema de niños no nos dejaron habitar esa emoción, lo que pasa en este momento en la adultez es que no podemos acceder hacia la función de elaborar el duelo. Se nos van quedando ahí, los duelos nos empiezan a hacer fila en nuestra historia. Y no es que las emociones ni las situaciones se vayan a ir, sino que van volviéndose acumulativas, y no solo esto, sino que además están bloqueadas. Entonces, ¿qué pasa específicamente con los duelos? Se nos van acumulando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Esto en cuestión de la tristeza. Hay otra emoción como el enojo, que muchas veces, sobre todo el enojo en nuestros sistemas familiares, es muy difícil que lo aceptemos como una emoción que viene a hablarnos
de algo, que viene a regalarnos algo, que nos viene a dar una función. Entonces, muchas veces en casa el enojo con los niños es algo que desde chicos estamos diciéndole a nuestros niños: no te enojes, no te enojes, porque pensamos que es una mala emoción. No solo a los niños, sino que ahora que estamos también en este momento de la vida, en esta era moderna, en donde aparece toda esta onda del New Age, la espiritualidad, pareciera que el enojo es una emoción que va en contra de ser una persona zen, que pareciera que muchas veces es como la finalidad. Entonces, ¿qué pasa si no nos permitimos tocar el enojo? Otra vez, no accedemos a la función que tiene el enojo, y el enojo generalmente aparece para enseñarnos que alguien está transgrediendo nuestros límites. Puede ser nosotros mismos, puede ser alguien del entorno, pero entonces el enojo aparece para poder marcar un límite. Tiene una función. Más adelante voy a hablarte de no solo la función y el permitirte sentirlo, sino cómo gestionarlo, que también de pronto es algo que puede ser que no tengamos en nuestra conciencia. Por otro lado, la emoción del miedo tiene una función que es la de protegernos de un peligro, de una situación para la que sentimos que no tenemos las herramientas necesarias para enfrentarlo o para poder avanzar sobre ello. Entonces, el miedo también aparece como un mecanismo que nos alerta y nos dice: esto que estás por vivir no estás listo para vivirlo. Por ejemplo, es alguien que quisiera lanzarse de un 6º piso y entonces de pronto aparece el miedo. Bueno, el miedo justo es adaptativo. El miedo aparece para decirte: no la vas a librar, te vas a matar o te puedes accidentar. Y entonces por eso digo que el permitirnos sentir es adaptativo, es como tiene una función que dice, el miedo sobre todo que dice: no hagas ciertas cosas porque no tienes las herramientas para sobrevivirlo. Entonces están ahí estas 3 emociones mostrándonos una función. Y por otro lado aparecen el amor y la alegría. La alegría tiene también una función que es la de permitirnos conectar con los demás, es decir, relacionarnos con él desde el gozo, desde la vida. Y también el no permitirnos esta alegría hace que muchas veces tengamos situaciones de aislamiento, de no conexión, de evitación, situaciones en donde el deber ser está por encima del gozo y del disfrute y de ver a los amigos, por ejemplo. Entonces, también es una emoción que, aunque parezca que es una emoción positiva o que muchas veces en los entornos esta emoción sí se permite, no, muchas veces en el entorno esta emoción tampoco está permitida, por lo que sea, porque genera risa y la risa molesta, porque haces mucho ruido, simplemente porque en la niñez muchas veces al chiquito, a la chiquita, no se le permite hacer demasiado estruendo porque molesta a los adultos, y entonces es una emoción que otra vez va quedando bloqueada y su función de la misma manera. Por otro lado, el amor que nos permite, obviamente es una emoción que nos permite conectarnos con el sentido de vida, de qué manera las cosas que vivimos tienen sentido. Las muestras de cariño, por ejemplo, son esa manera en la que expresamos el amor. Y aunque no es que el amor como tal muchas veces se nos niegue sentirlo, muchas veces el expresarlo sí. Cuando venimos de entornos otra vez en donde desde chicos se te está diciendo: no abraces, no seas tan empalagoso, esto no es para niños, solo es para niñas. Otra vez estamos bloqueando esta función. ¿Y qué va a pasar en un sentido futuro al bloquear la emoción del amor?
bueno, que de pronto encontramos que en la adultez evitamos las relaciones de contacto, o por otro lado tenemos este amor acumulado porque no lo pudimos expresar, y entonces en la adultez vamos a encontrar relaciones de dependencia en donde sentimos que no podemos vivir sin la otra persona, porque necesitamos depositar todo ese cariño, todo ese amor que en algún momento se reprimió, se retrajo. Entonces, de alguna manera estas son las 5 emociones principales que necesitamos aprender a entender que están ahí, aprender a vivirlas, a transitarlas, sabiendo que no van a ser para siempre, que no nos vamos a quedar atorados en ninguna emoción, sino que esta emoción viene para cumplir una función, y cuando esa función, digamos, trasciende, esta emoción se va a ir y vas a pasar a otra, a la que sigue. Entonces, esta invitación o esta plática, este podcast de hoy, del día de hoy, es primero como a cuestionarte, a gestionar qué tanto te atreves a vivir las emociones, qué tanto miedo le tienes a pasar por ellas, qué tanto bloqueas ciertas emociones de las que tienes, y qué tanto hay habilidades que no has generado en función de estas emociones. Entonces, un ejercicio que puedes hacer es mucho la sensación. La sensación no tiene que ver con la mente, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, poder aprender a distinguir que esta situación X situación me está generando una sensación corporal, estoy teniendo una sensación de malestar estomacal, estoy teniendo una sensación de repulsión en mi piel, estoy teniendo una sensación de éxtasis en el cuerpo, y este puede ser el camino, la puerta que me haga poder entender, ok, ¿qué hay detrás de esta sensación? ¿Dónde está esta emoción? Ok, y esta emoción aparece porque estoy necesitando, ¿qué? Recordar cuál es la función. Por otro lado, el primer paso o la primera situación es preguntarte, ¿las sé sentir? ¿Me sé quedar en ellas? Y después sería, ¿y las sé expresar? ¿Sé expresar mis emociones? Vuelvo al mismo ejemplo de casa. ¿Qué pasa cuando en casa no se te permitía sentir ni expresar? ¿Qué va a pasar con el niño? Los niños vamos a generar un mecanismo de defensa en el que cada vez estemos menos relacionados con las emociones y mucho menos con la expresión, pero entonces podemos ir generando cierta frialdad, cierta desconexión de las situaciones y de las emociones que nos van a servir como adaptación, y que además en la adultez esto va a seguir ahí sin que sepamos vivirlas. Y vamos a pensar que en casa se te permitía sentirlas pero no expresarlas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el enojo, la ira? Bueno, que si esta era una emoción que además era catalogada como algo malo, en la adultez lo que va a pasar es que te vas a contener esta ira, vas a contener este enojo, y puede ser que muchas veces vas a sobreactuar, vas a sobreexplotar en la ira. ¿Por qué? Porque vas a estar intentando poner límite al momento, a la situación que se te llegara a presentar. Y también vas a intentar gestionar eso que no se te permitió hacer en la niñez en ese solo momento. Es decir, se va a aparecer en ese momento todas las situaciones hacia las que no pudiste poner límites antes, y entonces en un solo momento puede ser que sobreexplotes y te termines sobre reaccionando en una situación que tal vez te pedía límites, pero no era para tanto. Entonces, sobre la ira, sobre el enojo, es importante permitírtelo, darte permiso de entender que estás enojado,
que ese enojo te está llevando a decir esto no se siente bien, no se siente cómodo, para poderlo expresar, para poder poner el límite con el otro. En la tristeza, ¿qué pasa si eres un niño, si fuiste un niño al que no se le permitió estar triste? No estés triste, es una frase que utilizan mucho los adultos, que en la adultez, entonces, este cúmulo de tristeza que no se te permitió experimentar se va a manifestar como depresión. Es decir, esta tristeza acumulada que de pronto se desborda y no se puede contener. O la alegría, si fuiste este niño al que no se le permitió la expresión de la alegría, de brincar, de reírte, ¿cómo se puede expresar en la adultez? Se puede expresar como manía. Es decir, la manía es queriendo estar todo el tiempo en situaciones de gozo y querer otra vez evitar el displacer. Entonces es importante que puedas otra vez ir hacia adentro y observar cómo gestionas, cómo expresas tus emociones. ¿Cuáles te cuestan un poco más? ¿Cuáles te generan un poco más de resistencia? Y en aquellas en las que veas que sobreactúas, que es demasiada la intensidad, observar qué pasaba en mi entorno en la infancia con respecto a esta emoción. ¿Se me permitía expresarla? Ok, no se me permite expresarla. ¿Qué hago ahora que soy adulto? ¿La expreso con facilidad? Tal vez no. Ok, entonces la acumulo y la acumulo y la acumulo hasta que esto se me sale de control. Y entonces el primer paso sería observa. Observa, el segundo paso sería siente. ¿Qué sensaciones tengo? ¿Qué sensaciones corporales me vienen? Y la tercera es cómo lo expreso. ¿Tengo un manejo de la expresión de las emociones que me dejan cómodo al final o me dejan incómodo? Ok, esto es como el primer paso para poderte poner en contacto con las emociones y saber que acceder a ellas te permiten desarrollar habilidades con ciertas situaciones que se te van a presentar en la vida cotidianamente. Las relaciones, las situaciones de riesgo, los límites, el conocer a alguien, las pérdidas. Y entonces saber que las emociones nos permiten confrontarnos con estas situaciones y poderlas gestionar, poder aprender a sobrevivirlas y pasarlas de una manera un poco más balanceada, un poco más en equilibrio. Hay miles y miles de emociones, no son solo estas 5 son las principales y de ahí se desprenden muchas otras y cada una viene con una función. Observar mucho qué me está diciendo cada emoción y quedarme en ella, sabiendo que no se van a quedar ahí para siempre, que todo pasa, pero que en este momento necesito sentirla para poder superar, para poder pasar por ciertas situaciones de una manera balanceada, de una manera amorosa, de una manera sana. Gracias, espero que este capítulo te haya servido. Por favor, déjanos tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias sobre qué más quisieras escuchar y estoy muy contenta de estar en contacto con ustedes a través de esta plataforma, de estas plataformas y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.